El amanecer aún no había terminado de romper la noche cuando comprendí que aquel día partiría mi vida en dos. Porque hay encuentros que llegan sin anunciarse, como una tormenta silenciosa que no destruye, que transforma para siempre. La vi entrar, tambaleándose, hambrienta y sin fuerzas, con el polvo del camino pegado a la piel y los ojos cargados de un cansancio que no pertenecía solo al cuerpo, sino al alma. En ese instante supe que no estaba frente a una extraña cualquiera, sino ante una historia herida que pedía refugio antes de apagarse con la primera luz del día. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo gesto puede cambiar un destino entero, te invito desde ahora a darle like al video, compartirlo, comentar y suscribirte al canal, porque historias como esta solo siguen viviendo cuando alguien decide creer en ellas. Mi nombre es Esteban Ríos. Y por aquellos años mi vida transcurría lejos de cualquier idea de grandeza o aventura. Vivía en el límite del territorio, en una pequeña tienda de lona reforzada, que usaba como refugio y puesto de intercambio durante las largas jornadas diurnas. El sol del desierto era implacable, pero yo había aprendido a convivir con él, a medir el tiempo por la sombra de las rocas y a valorar el silencio como un viejo amigo. Aquella mañana todo parecía igual. El cielo despejado, el aire seco, el murmullo lejano de los insectos despertando. Nada anunciaba que el destino estaba a punto de cruzar mi umbral, en forma de una joven apache al borde del colapso. Ella se llamaba Nayeli, aunque su nombre lo supe mucho después. En ese primer momento, solo vi a una mujer joven, de rasgos firmes y mirada profunda, arrodillándose con dificultad al entrar en la tienda, como si cada paso hubiera sido una batalla perdida contra el cansancio. Su ropa estaba gastada, sus manos temblaban, y su respiración era irregular. No pedía nada con palabras, su cuerpo hablaba por ella. El hambre y la debilidad la habían llevado hasta allí, y aunque yo era un hombre acostumbrado a la soledad, entendí que no podía darle la espalda. Había algo sagrado en ese instante. Algo que exigía humanidad por encima del miedo o la desconfianza. El desierto había sido cruel con ella, y también con su pueblo. Los días de huida, la escasez de agua, la constante amenaza de no ver el siguiente amanecer habían ido apagando su fuerza. Aún así, había caminado hasta encontrar mi tienda, guiada quizás por la intuición, o por ese último hilo de esperanza que se niega a romperse, incluso cuando todo parece perdido. Le ofrecí agua y algo de comida sencilla, observando cómo sus manos recuperaban poco a poco la firmeza mientras el sol empezaba a elevarse y llenaba la tienda de una luz tibia y honesta. Durante horas, el tiempo pareció detenerse. Afuera, el día avanzaba con su ritmo habitual, pero dentro de aquel pequeño refugio se estaba gestando algo distinto. Nayeli permanecía en silencio, recuperando fuerzas, mientras yo sentía como mi propia vida, hasta entonces ordenada y predecible, comenzaba a moverse en direcciones que nunca había considerado. No era atracción inmediata ni compasión pasajera. Era la sensación profunda de estar presenciando el inicio de algo que me superaba. Con el paso de las horas, el calor del día se hizo más intenso, y la joven apache empezó a mostrar signos de alivio. Su mirada, antes perdida, comenzó a enfocarse con una claridad nueva. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo, que había olvidado lo que significaba sentirse a salvo. Yo podía verlo en la forma en que sus hombros se relajaban, en cómo su respiración se volvía más tranquila. Aquella tienda, humilde y pequeña, se había convertido en un santuario improvisado, un espacio donde el mundo exterior dejaba de ser una amenaza constante. Mi propio conflicto interno crecía en silencio. Sabía que ayudarla era lo correcto, pero también entendía que su presencia removería heridas antiguas dentro de mí. Había elegido esa vida solitaria para huir de pérdidas pasadas, de promesas rotas, y de un dolor que nunca terminé de sanar. Nayeli, sin saberlo, estaba caminando sobre ese terreno frágil, despertando emociones que creía enterradas bajo años de rutina y distancia emocional. El día avanzaba, y con él la certeza de que nada volvería a ser igual.
A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, Nayeli comenzó a moverse con más seguridad. Observaba el entorno con curiosidad, como si quisiera memorizar cada detalle de ese lugar que le había ofrecido refugio cuando más lo necesitaba. Su fortaleza interior empezaba a brillar de nuevo, y yo comprendí que no estaba frente a una víctima, sino ante una sobreviviente. Su pueblo le había enseñado a resistir, a honrar la vida incluso en medio del sufrimiento, y esa enseñanza seguía viva dentro de ella, esperando el momento de volver a florecer. El mayor desafío no era el hambre ni el cansancio, sino la desconfianza. El mundo le había dado demasiadas razones para no confiar en nadie, y yo debía ser paciente, respetuoso, consciente de cada gesto. Nada podía forzarse. El vínculo que comenzaba a nacer tenía que hacerlo de manera natural, sostenido por la empatía y el respeto mutuo. Mientras el día seguía su curso, sentí que ambos estábamos aprendiendo algo nuevo. Ella, que aún existían lugares seguros, yo, que mi corazón no estaba tan cerrado como creía. La tarde trajo consigo un viento suave que alivió el calor. Nayeli se sentó a la entrada de la tienda, observando el horizonte con una mezcla de nostalgia y esperanza. Pensé en todo lo que había perdido para llegar hasta allí, y en todo lo que aún podía ganar si decidía quedarse un poco más. No se trataba de posesión ni de dominio, sino de pertenencia emocional, de ese lazo invisible que se forma cuando dos almas heridas se reconocen en su fragilidad. Al amanecer siguiente ella ya no estaría sola, y yo tampoco. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, supe que el momento decisivo se acercaba. Nayeli había recuperado fuerzas, y con ellas, la capacidad de elegir su próximo paso. Yo no sabía si se marcharía al caer la noche, o si seguiría su camino al amanecer, pero estaba preparado para respetar su decisión. La verdadera prueba de la bondad no está en lo que damos, sino en nuestra capacidad de soltar, sin exigir nada a cambio. La noche pasó tranquila, sin sobresaltos. El desierto parecía contener la respiración, como si también fuera consciente de la importancia de ese encuentro. Al amanecer, cuando la primera luz tocó la tienda, Nayeli estaba de pie, observando el nuevo día, con una serenidad que no había tenido al llegar. En su mirada había gratitud, pero también una determinación renovada. No necesitó palabras para hacerme entender que algo había cambiado dentro de ella, y dentro de mí. En ese amanecer comprendí el verdadero significado del título de esta historia. No se trataba de posesión ni de conquista, sino de un vínculo nacido del respeto y la compasión. Al amanecer ya era mía en el sentido más humano y profundo. Pertenecía a mi cuidado, a mi memoria, y yo al suyo. Ambos habíamos encontrado en el otro un motivo para seguir creyendo en la vida, incluso en un mundo que tantas veces se empeña a arrebatarnos la esperanza. Antes de llegar al final, quiero pedirte algo especial. Comenta en este momento qué parte de la historia más resonó contigo, o si alguna vez un acto de bondad cambió tu camino, porque tu experiencia también puede iluminar a otros. Nayeli siguió su camino días después, más fuerte, más segura, llevando consigo no solo alimento y descanso, sino la certeza de que la bondad existe incluso en los lugares más inhóspitos. Yo me quedé en el desierto, pero ya no era el mismo. Cada amanecer desde entonces tiene un significado distinto. Un recordatorio de que abrir la puerta en el momento justo puede salvar una vida, y de paso, sanar la propia. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste esa emoción silenciosa que queda cuando algo verdadero se comparte, te pido desde el alma que interactúes con el video, porque cada like, comentario y suscripción ayuda a que más historias humanas sigan encontrando su camino hacia quienes las necesitan.